Pues hoy queremos dedicar nuestra tertulia de los viernes a la historia. Vamos con la careta. A la hora de vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados, con el servicio más completo del mercado, con servicios de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta y alquiler de tu inmueble. Solo preocúpate de cómo disfrutar de tu nueva casa. Ponte en contacto con nosotros para encontrar tu felicidad con los tuyos. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Hoy queremos rendir homenaje a quienes estuvieron en el oficio de molinero en la ciudad de Elche. Ya saben que las Harinas Serrano es la institución que ha quedado, pero ya está industrializada. Y hay una iniciativa, una entidad, asociación que se llama Elche Explorer, que desde el año 2020 está dedicada a la divulgación y conservación de nuestro patrimonio. Y parte de ese equipo está hoy con nosotros. Vamos a presentarlo. Está Rosa Brotons, que es una de las recién incorporadas. Hola, Rosa, buenos días, Rosa. Buen día. Buen día. Y le acompaña José Luis Lara, uno de los fundadores de Elche Explorer. Bienvenido, buenos días. Gracias. Bueno, vosotros habéis, en el pasado mes de noviembre, os trasladasteis a Torrellano porque allí os dijeron que vivía todavía, y queríais ese testimonio, vivía todavía uno de los últimos molineros harineros de Elche, Jaime Moyá Esclapez. ¿Por qué quisisteis ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros no solamente tratamos de ayudar a conservar el patrimonio, sino también aquellos oficios que ya han quedado anticuados, que ya no se han industrializado, como tú has dicho, de las Harinas Serrano, sino que ya pues están ya en desarticulación. Pues por ejemplo, lo que es el oficio del antiguo molinero o harinero. Pero ¿cómo os enteráis de que existe Jaime Moyá Esclapez? ¿Cómo es el trabajo de campo que hacéis? Bueno, a veces son casualidades de hablar con unas personas, hablar con otras, y alguien te indica, pues en Torrellano conozco a un señor que todavía tiene todo lo que es la maquinaria, todo lo que es la nave donde tenía su molino, una prensa de triturado, de multuración que está intacta, y entonces a través de esta persona pues tuvimos el conocimiento y el trato con Jaime. Claro. Para hablar con él, y el hombre de verdad muy amablemente se ofreció a enseñárnoslo. Pues estamos viéndolo, y ¿no? ¿Puedes poner las imágenes? Estábamos viendo a Jaime Moyá, a vosotros, a Carlos también, que está en primera bueno, estás tú, Rosa, y Carlos estáis presentando, y esta casa, bueno, os está mostrando las vigas, que parte de las vigas son, y el material son lo que se trajeron del aeropuerto, de la finca porque Jaime tuvo una vida de muchos traslados. Primero estuvo viviendo de alquiler en una casa de la editorial Reus, sí. Los Reus, por eso existe esa casa, pero la editorial quebró o hubo crisis y tuvo que trasladarse a una propiedad que es donde está ahora el aeropuerto. Exactamente. No tuvieron suerte, porque perdieron 60 taullas de cultivo, de olivos, de vid, de granados. Pero no perdieron, pero los ingenieros que en la década de los 60, 65 estuvieron construyendo el aeropuerto, sí le permitieron a Jaime y a su padre traerse parte de lo que tenían, de la almazara y de la maquinaria. ¿Dónde? Y concretamente, ¿dónde estáis? No me digáis la ubicación, pero en Torrellano. Pero esta casa, que es la antigua almazara y molino. No, la antigua almazara estaba donde los terrenos, entonces aquí trasladaron todo lo que había allí de material, de maquinaria, lo montaron aquí. Entre él y su hermano estuvieron montando. Lo que estamos viendo ahí, hubo un molino. En esta casa se construyó para vivir ahí. Entonces, ahí había trasiego de vecinos, iban a por la harina, los vecinos. ¿Cómo era la venta? ¿Qué os contó Jaime? Tenía también
las dos formas habituales. Él tenía su pequeño camioncito que hacía también el reparto a través de toda lo que es el término municipal, porque entonces en aquella época, pues claro, había muchísimos animales. Claro. Se habían cerdos, se criaban gallinas, conejos, entonces el reparto pues era habitual el que le encargara los sacos y llevar en los sacos repartiendo, pero también había clientes que le decían: Jaime, prepáranos tantos kilos de maíz, tantos kilos de cebada, y iban allí al encargo a recogerlo en el mismo molino. ¿Y hasta cuándo estuvo en funcionamiento el molino de Jaime? Sobre los años 80, no recuerdo muy bien si 83 o por ahí aproximadamente estuvo en funcionamiento hasta... Claro, ¿y fue de los últimos molinos en cerrar en Elche? Que nosotros sepamos, hasta ahora sí. También tenemos documentado, pero esto lo hemos visto también a través de la cátedra Pedro Ibarra, que hay uno que también está en perfectas condiciones por lo que vemos en las fotografías, que está en el término de la Marina, en lo que es el campo de la Marina de Elche. Y que la verdad es que ahora que hemos investigado un poquito sobre ello, nos gustaría tomar contacto y ir a hacerles una entrevista. Pues, lo cierto es que el testimonio de Jaime impacta, a mí por lo menos me ha impactado ahora que estamos debatiendo esa segunda pista del aeropuerto, me impacta lo que supuso, la afectación que supuso la construcción del aeropuerto actual, porque fueron muchos miles de metros cuadrados los que se expropiaron, y de qué forma, judicializándolo, no daban realmente el precio, estaba muy bajo del mercado, prácticamente fueron injustos con la mayoría de los agricultores que tenían sus actividades, que ni siquiera a Jaime le reconocieron que tenía una almazara y un molino, solo le pagaron las tierras y la casa. Las tierras, la casa, como si fueran almacenes, no como si fuera una industria que tenía todo legal, y eso lo tuvo que pelear. Y estuvo, vamos, el padre, por lo que nos contó, pues el disgusto fue tan grande que el pobre no pudo ver cobrado todo esto porque murió antes lo que era el verdadero propietario, el padre de Jaime. Y prácticamente hasta el año 69, desde el año 65, se hicieron un recorrido por todo Elche buscando quién les tenía que pagar ese dinero que les faltaba, pero completo. Qué fuerte. Bueno, para que luego sepamos lo que son las expropiaciones, pues ese testimonio lo tenemos. Vamos con el primer corte de voz de Jaime, de cómo les explicaban cómo fueron las expropiaciones para el aeropuerto actual. Perquè aquello van expropiar, no?, i van vindre la família aquí, van expropiar per els terrenys per a construir... Claro, si a mon pare li van pillar allí, la almàssera que tenia allí, el molí de piensos que tenia allí, tota la terra que tenia, 2 cases, tot va anar fora. Per on estava més o menys l'almàssera i el molí? Pues estava aquí a la part de dalt, on acaben les pistes d'asfalto, on els avions peguen la volta. Sí. Pues diguem que a 200 metres més per amunt, ahí teníem un pare, tota la terra. Ahí estava. Sí. Moltes tafulles allí, no? Per serien... Pues per les 60 tafulles havien. Quantes? 60. 60, clar. Per les 60 tafulles. I ho van expropiar tot? Sí. Tot no queda ningún roal per ahí, una parcel·la? Res. I ja per aquí. Ja van despropiar. Bueno, la despropiació de l'aeroport plega hasta la via. Aquí dalt, a la via. Encara que ahí ara han fet la rotonda aquesta que va per al Ter. Tot això, tot aquest terreno està envaït y controlat tot per l'aeroport. Bueno, esta fue la primera parte de la entrevista en el exterior y luego ya os enseñó el interior del almacén, José Luis. Tú ibas de cámara. Sí. Con un palo, ¿no? En la cámara, porque hay planos aéreos, hemos visto. Sí, bueno, el típico palo selfie, el trípode y demás, pues iba por ahí haciendo lo que podía. Pero cuando entrasteis en el interior, qué maravilla, ¿no? Sí, descubrir lo que descubriste. Y ahora vamos con la maquinaria, ¿lo conserva todo? Todo o casi todo, claro, porque son piezas y elementos ya antiguos. Pero no son prehistóricos, vamos. No, a ver, pero... No, porque yo soy a Carlos le voy a decir, pero esta porque, claro, conserva la piedra del molino, esa piedra que correcto. Sabemos que es muy antigua. Sí. Pero claro, no la guiaban mulos ni animales, sino que la tiene como, son maquinarias, o una va
con sistema eléctrico Sí. y el otro va con gasolina. Había Sí. otra máquina aún más antigua Correcto. con gasolina. Correcto. Claro, este tipo de molinos que él nos enseñó, pues uno era de los años 60, que creo que es este, Sí. y el que luego aparece es un poquito más antiguo, años 50. Este va con un generador eléctrico bifásico. Sí. Y bueno, pues lo que hace es mover una turbina. Es que vemos y- la piedra ahí, Sí. como vemos esa piedra que está recubierta con ese metal, y él mismo os lo explica. Correcto. Vamos a escuchar lo que nos dice Jaime de esta maquinaria, es preciosa. Es la típica pieza Digna que de está museo. esperando una restauración Sí, y una exposición en un museo. digna de museo totalmente. La de baix está fija y la de dalt es la que pega voltes. Claro, aquí primer tendría una mula o una bestia, ¿no? O ya... No, aquí tot elèctric. Ah, ya eléctrico. Todo ¿Y allí en el aeropuerto? ¿Cómo era? Allí s'ha començat en un motor de gasolina Ah, también. i després ja elèctric. Gasolina y eléctrico. Y aquí ya eléctrico. Sí, mira el motor que hi ha aquí, és chiquito. Ah, sí. A veure. Un alternador ahí. No, l'alternador, no. No, eso es el motor. Això és el motor. Claro, sí. Això és el motor. Això és el motor. Sí. Eixa raó ¿Es de ferro? és la que pega, la que fa roar eixa raó la fa roar el motor. I eixa raó és la que fa roar la pedra, aquí n'hi ha dos aquí dintre, és la pedra que va dalt. Dos, porque una es la solera, ¿no? Que le digo. Exactament. La de baix la solera Sí. i la de dalt és la que pega voltes. Esa. Y esto es una cinta, una cadena de plástico, es para irse de plástico, ¿no? O de goma. No, això és goma. Goma, Això és goma. Això és un altre molí, Ah, més moderno, més més antiu. antiguo. Ah, no doy una. Un altre modelo. Això és un altre modelo. Es como el que utilizaba en el altre lloc que ha dit que funcionaba en gasolina. Això pot funcionar en gasolina, pot funcionar en un tractor, perquè lleva la polea i pot Se funcionar. engancha, ¿no? Como cuando utilizaban el tractor para sacar agua. Sí, sí. Pero es más chicote, claro, es un molino más... Més chiquico. Vale, ese era la segunda máquina más antigua, que es la que tenía allí en el aeropuerto y la que funcionaba con gasolina. Pero la primera que os ha enseñado, esas dos piedras, ¿cómo funcionaban dos piedras ahí? Pues en la tolva, que es la parte de arriba, es donde se abocaba el grano, y ese grano cuando caía aquí dentro, ahí lo que hay son dos piedras que con la fricción y el rozamiento va haciendo Un mortero. un gigante. mortero Un y va mortero sacando. gigante eléctrico, bueno. Pues yo quería decir también a Sí. raíz de todo esto que en el Molí del Real está muy bien el museo que han hecho del agua, es fantástico, pero quizás hubiera también estado bien, ya que fue molino harinero, Sí, se puede. alguna de estas piezas incluirla allí y que pudiera funcionar y Claro. mostrarla a la gente cómo realmente funcionaba Ya, pero un molino, no aunque sé no si fuera tendrá- hidráulico, pero Era hidráulico, claro. al que había En en el el Molí del molino, Real sí, era del pero agua. bueno, podría ser este también. O no sé si quedará alguna estructura con... ese almacén era el molino, ¿no? Sí. Era el molino, que los molinos eléctricos no tenían por qué tener la configuración que tiene el Molí del Real. Claro. Eso sí que le da ese valor añadido. Sí, pero bueno, Por me los refería- arcos, por la acequia Claro, mayor del claro. pantano. Yo digo, claro, pues poner es una otra representación función. ahí de un molino Puede ser una podría idea. haber quedado. Pero hay poco espacio, Ya, o sea, hay esto muy es. poco espacio en el Molí del Real. Pero bueno, esas son las maquinarias antiguas de Jaime, pero ¿él está dispuesto a donarlas a algún museo? ¿Os lo dijo? Creo- Bueno, porque nos queda Sí. una tercera, porque la tercera maquinaria que nos queda es increíble, porque estas son de hierro, pero es que la tercera es auténticamente de madera, es preciosa. Sí. Vamos a escuchar, Jaime, cómo presenta esa tercera máquina. Esta màquina s'alimenta per aquesta part d'aquí, perquè cau la farina, el forment ja molgut Sí. i va passant-lo, segons passa, va... A veure, Bueno, passa-lo per darrere. Ahí se ve.
Espera, és que va a un costat i l'altre. Ah, ja, val. Ja. Ahí. Ara, deixa'l. Jo el saque. Veus? La tela, Ah, sí, sí. esta tela Sí, sí, és fineta. més fina. Esta ja és més grossa. És dir, que ara no s'estila això, però no fa molt de temps. Les fàbriques de farina s'acaben farina d'especial i farina de segona. Ara no, ara tota una classe. La primera va per aquí, la segona va per aquí. I el segon va al final. Anda. Cuidado. Sí. I aquí es tot la junta, d'una tela i l'altra per juntar. ¿Y esto dónde fabricaba? ¿Esta máquina de dónde venían estas máquinas? Estas màquines no ho sé. Ni idea, ¿no? Son... Ni Pero idea. estaban ya en el aeropuerto, esta máquina. Esta màquina ha plegat a estar en el... Bueno, esta no. Esta la veritat que no. I això és una bàscula automàtica per pesar sacs. Bueno, pues es lo que le quedan, muchos elementos le quedaron, pero esto fue el reportaje, ¿no? Lo que habéis traído, el testimonio y además estas imágenes visuales que sabemos que maquinaria para exponer hay. Hay, y sí que estaría él dispuesto a donarlo o a cederlo, sí que estaría, porque claro, allí no es que se esté perdiendo, se le esté dañando, pero en otro sitio bien conservado, musealizado, pues ese sería el sitio ideal. Y sobre todo contextualizado, Claro. el ver Evidentemente. cómo O sea, funcionaba en los molinos de piensos, porque había muchos en el Candelch. Sí. O sea, cuando hacéis un reportaje de estas características, ¿os documentáis? Sí, previamente. Porque en los molinos de pienso, imaginaros cuando vino la posguerra y cuando vino el hambre. ¿Cuántas redadas o cuántos molineros el impuesto. pillos tuvo que haber? Tiene que tener todo el control, como nos explica también, el control de lo que se hay de grano es lo que tiene que salir luego molido. Claro. O sea, no podía, y además, por lo que comentan, siempre lo sabían, viendo lo que había, lo que tenía que salir, o sea, no podía descuadrar el grano con la harina molida. Tiene que cuadrar exactamente, porque si no podría haber un fraude, evidentemente. Claro, supongo que eso lo habéis documentado, ¿no? De si había fraudes, bueno, en los archivos municipales estarán, si hay ¿Has juicio. encontrado también tú una anécdota? Sí, yo, bueno, hace poco leí una anécdota más antigua, de finales del siglo XIX, de 1898, la cual un grupo de gente, ante la crisis que había en ese momento en el panorama nacional, pues robó más de 27 establecimientos, ¿no? ¿Aquí en Elche? Sí, en Elche, y algún que otro molino. O sea, les robaron lo que es la harina y tal. Uno de ellos fue un molino que ya no existe, que es el molino de Busey, que está un poquito más adelante de donde estaba el molino del Magros. Y de lo cual se detienen a 179 ilicitanos, de los cuales 105 eran mujeres. Y aparte de eso, pues también, bueno, entraron al ayuntamiento, vandalizaron y demás, pero que bueno, que eso, que entraron... ¿Por el hambre? Por el hambre, pues atacaron algunos algunos molinos, tiendas, y el que figura como anécdota es el molino de Busey, que ya desapareció, y lo que le quitaron, el grano y demás. Eso fue en 1880. En 1898. 98, o sea, hablamos de una época... Muy, hombre, la generación del 98. Claro. El desastre nacional, hablamos de la época más dura, y por eso quizá... La pérdida de Cuba, la pérdida de... Pero fíjate, esa anécdota refleja cómo las personas del Candelch migraron. Claro. Allí Correcto. tuvimos colonia en Orán, supongo que Había sequía. había mucha sequía, no había, claro, lo importante que es garantizar en el Camp Delch las cosechas y el agua, y cómo ha sufrido este pueblo por mantenerse, y cómo hemos emigrado a otros continentes, como fue en el caso de muchos agricultores que se fueron no solo a la ciudad de Elche, sino a Orán.
Rosa, José Luis, este es uno de los muchos trabajos que lleváis haciendo. Hace poco también estuvisteis aquí por Les Pipes y Carases. Sí. Vosotros estáis abiertos a todo el patrimonio, Claro. ya sea histórico, gastronómico, cultural o arquitectónico. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y ahora en qué estáis? Porque creo que habéis empezado una campaña para proteger la finca del Arsenal, la casa. Bueno, ¿O no? ¿O en qué estáis? Campaña, ya en su día yo ya hice algo cuando empezó el revuelo, creo que fue en 2019, 2020, cuando intentaba volver a construir ahí, luego se paró, y ahora volvemos otra vez a esas, ¿no? En el que el sector, si no me equivoco, E16, sector E16, que es el que pertenece a la finca del Arsenal, otra vez vuelve a estar amenazado por volver a construir ahí. Entonces, pues tenemos alguna idea de hacer algún vídeo, de recopilar no solamente lo arqueológico, la información arqueológica, sino Bueno, esa está enterrada, claro, lo que queda en pie, ¿no? Sino Pero la historia de la casa. ¿Os habéis documentado de esa casa de la finca? Porque dice que Estamos perteneció estamos en ello. a la viuda del SOR, de Maciá. De hecho, la llamaban también Villa Antonia, porque Antonia Maciá. La hija que la heredaba era Antonia Maciá. Antonia Maciá. Ah, vale. Y claro, esta casa... Bueno, el alcalde dijo que se va a reconstruir pieza por pieza y se va a trasladar a otro lugar para convertirla en el centro cultural del barrio. Está ¿Habéis ido a la casa? ¿Está totalmente quemada? Por fuera la hemos visto. A ver, Y está en ruinas, Está Sí. muy deteriorada, mucho. Aquí, Vandalizada. a ver, yo quiero hacer hincapié en el terreno en el que está la finca, que es lo que se conoce como zona de amortiguamiento del palmeral, que entra dentro de la ley del palmeral, en el cual no te prohíbe del todo construir, pero que lo que se construya no revienta, no rompa esa panorámica, esa paisajística que tiene Elche de palmeral, ¿no? de oasis, desde las afueras. Tiene que haber, en mi opinión, esto es opinión mía, tiene que haber otras soluciones que no tenga que ser necesariamente la de la vivienda, ¿no? ¿Por qué necesariamente en las zonas de amortiguamiento se tiene que hacer siempre vivienda? ¿Por qué no se puede hacer, por ejemplo, un parque ecológico totalmente verde, sostenible, en el cual prolongue esa biodiversidad de palmeral? Por ejemplo, digamos que ahí el linde más cercano es el del huerto de Sansano. Entonces, desde donde termina el huerto de Sansano hasta 200-300 metros más adelante, que es donde pilla por medio de la casa, eso es zona de amortiguamiento, porque era una zona verde. Ya, bueno, son propuestas que no sé dónde llegarán, porque estamos hablando de una promoción que lleva décadas y vivienda que se necesita en estos momentos por la crisis que hay de la habitacional. Se necesita, pero vuestro trabajo, más que reivindicativo, evidentemente lo es, porque reivindicáis en cada reportaje que subís a YouTube, reivindicáis lo que es nuestro y lo que se debe conservar. Claro. Y hay que conocerlo para amarlo y protegerlo. En eso consiste la divulgación. Efectivamente. Si no se conoce, la gente no lo va a apreciar. Efectivamente. Si lo conoce, pues por lo menos tendrán interés en ver qué soluciones. Porque claro, el progreso debe seguir, pero debería haber un equilibrio entre el progreso y conservación. Intentar llegar a un acuerdo de todas las instituciones que estén implicadas en esto para ver qué solución se le podría dar sin despreciar o destrozar lo que queda, ni tampoco despreciar lo que viene. Claro. O sea, equilibrar ahí una construcción, quizás a lo mejor sí se podría hacer unas construcciones más bajas, o lo que me ha dicho José Luis de un parque, pero por lo menos poner en valor lo que hay ahí debajo. Sí, pero a mí me interesa en los trabajos que estáis haciendo ahora. Habéis descubierto, porque Rosa, yo te he visto en las minas de agua, que las hay, pero ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? Bueno, Después de Jaime Moya. Yo estaba implicada con la presentación de un libro ahora sobre la historia de la borra, pero esto ya va
con otra parte con Carlos de la otra parte bueno, de pero eso Flores. el martes hablaremos aquí Eso de la es. borra. Y aparte, pues José Luis puede también José Luis, explicar un poquito ¿En qué proyecto. parte de las pedanías habéis descubierto? Y con esto terminamos. Sí. ¿Estáis en estos momentos viendo dónde grabar? ¿La siguiente grabación dónde será? Pues, No. a ver, tenemos ¿O no queréis pendiente- desvelar? No, sí, Porque esta fue en noviembre. sí. O sea que os lo tomáis con calma, ¿no? Sí, tenemos varios frentes. A ver, pues uno de ellos es el que antes ha comentado de ella, el otro molinero que tenemos allí. Ah, el de Que la no hemos- Marina. no hemos encontrado tiempo Otro todavía. sería la zona de investigación de la gente que vivió en el Arsenal, tanto de origen como descendientes, como gente que luego vivió Sí, porque en de el aquello. Arsenal, ¿qué hay? Aparte de la Villa de Antonia, ¿qué más tenemos en el Arsenal? Hay una fábrica, ¿no? ¿O qué hay? ¿Qué hay? ¿Te refieres a la fábrica que está justamente al lado? Sí. Era Ugesa, que era una fábrica Ugesa. fábrica de embutidos, de fiambres. Ah, de fiambres. Sí, ahí. pero bueno, es una fábrica que no sé si ahora estará en funcionamiento, que se hizo luego transformada en algo relacionado con el calzado. Ajá. Pero en su día fue Y- un matadero. Ah, un matadero. Un matadero para hacer embutidos. Embutido. ¿Y tenemos algo más allí? Hombre, Excavaciones. excavaciones, todo Bueno, ya, toda la arqueología que hay allí, la Eso vía es romana importante. que también hay. Pues no El digas nada alfar de la porque Alcudia. hay que proteger esa finca del Arsenal del expolio, porque seguro que si decimos que habéis encontrado restos arqueológicos Eso o demás, está documentado. está todo documentado, Sí, sí, está. las cartas arqueológicas se han Claro. hecho, hay un informe arqueológico y a Exactamente. pesar de ello, a pesar de la afección del palmeral y del informe arqueológico, los promotores tienen ya el visto bueno para construir las casi 1000 viviendas en el sector E16. Bueno, pues ponemos el punto final. Rosa Brotons, gracias. Muchas José Luis gracias a ti. Lara, Gracias. gracias. Y nos veremos en el próximo reportaje, si es que encontráis al último molinero de verdad. Lo comprobaremos cuando vayamos a este que nos queda Sí. pendiente, que lo tenemos Ya. ahí fichado y nos falta encontrar De momento el título sigue teniéndolo Jaime Moyá Y es Esclapez. posible que sí. Sí. Sigue de momento teniéndolo, que acabamos de conocerlo y le tenemos que agradecer mucho su testimonio y sobre todo esa generosidad de él y de su familia por donar esa maquinaria antigua al pueblo ilicitano. Gracias. A ti, A vosotros, gracias. Y no se vayan, que regresamos inmediatamente. A la hora de vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados, con el servicio más completo del mercado, con servicios de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta y alquiler de tu inmueble. Solo preocúpate de cómo disfrutar de tu nueva casa. Ponte en contacto con nosotros para encontrar tu felicidad con los tuyos. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.